Amigos, 23 horas y 35 minutos, estamos en vivo en esta Punta Política y estamos conversando en esta segunda parte del programa, como lo hicimos en la primera con Daniel Martínez, donde dijo Martínez, ahora lo recoge el diario El Observador, Martínez, hay propuestas de Talvi más parecidas a las nuestras que a las de la calle. Seguramente, obviamente, la intención que tiene Martínez es recuperar aquellos votos que marcaron también las encuestas, que dejaron al Frente Amplio y que se pasaron al candidato del Partido Colorado, ¿no es así? Esto es lo que acaba de recoger El Observador. Muchas veces no sabe si los actores políticos dicen lo que piensan o solamente responden a estrategias políticas. Tanto uno como otro me parece que a veces lo que dicen no es lo que sienten y lamentablemente eso va generando o alimentando el descreimiento del cual nosotros hablábamos hace un ratito. La gente percibe cuando el que habla porque siente lo que dice o cuando el que habla está siguiendo una estrategia. País productivo y economía, programa de Cabildo Abierto. Hoy no le preciso decir a usted, la gente lo sabe, estamos en 4.8, 4.9 del déficit. Evidentemente que Uruguay está en una situación de enfriamiento económico que no es solo uruguayo, también hay un contexto general, pero tenemos un déficit, que decir todo el dinero que tiene que entrar es menor al que sale, es decir, le está costando mucho a los uruguayos, al Estado, bancar el aparato, por decirlo de alguna forma. Ni que hablar de lo que se ha mencionado últimamente, que ha ingresado en la campaña también, que es el grado inversor, el investment grade, que es lo que le permite a un país, y no solo a un Estado, sino también a los empresarios, tener tasas bajas a la hora de tener financiación para las inversiones, y ahí estamos hablando de inversión y de productividad. Y usted dice, su programa dice, la concreción de una mayor productividad y competitividad internacional de nuestra economía deberá basarse en la seguridad y estabilidad jurídica y física, innovadores mecanismos de financiación, flexibilización del mercado de trabajo y reducción de la carga fiscal. ¿Cómo se hace esto, Manini? Nosotros creemos, dijimos recién que uno de los grandes problemas para los uruguayos hoy es la pérdida de empleo. Hay 200.000 uruguayos que no tienen empleo. Estamos casi al 10% del desempleo. Exactamente. Oficialmente. Bueno, es decir que, y a eso agréguele el subempleo, los que no buscan empleo. Bueno, realmente el problema es muy, pero muy grande. Tenemos que reactivar el mercado laboral. Tenemos que generar las condiciones para que haya trabajo para los uruguayos. Hoy hay un país, nosotros por eso el título ya es una definición de ese primer capítulo, no dice economía, dice país productivo y economía. Nosotros apostamos al país productivo. Vamos a entender, esto es un eslogan que lo usan todos los partidos, lo han usado en todas las elecciones, pero en la realidad siempre se le termina dando la espalda al país productivo. El país productivo es el campo, es la agroindustria, es el mar. Creemos que son los grandes ignorados acá. Acá hay sectores del país productivo altamente eficientes, comparables con los sectores similares del primer mundo. Me refiero al sector lechero, el sector arrocero, el sector granjero, el sector citrícola, sectores que están languideciendo, que están cayendo inexorablemente, que tienen a la mitad de su gente o más ya en seguro de desempleo o ya se han ido achicando las áreas. Vemos un lento morir del mundo productivo. El otro día, por ejemplo, en esta misma mesa decía el economista Talvi que se han cultivado 60.000 hectáreas menos que el año pasado. 60.000 hectáreas menos. Usted también habla en este mismo capítulo de actividad empresarial privada como principal motor, compromiso con el medio ambiente, habla de Mercosur. Dice retornar a sus orígenes, zona de libre comercio abierta al mundo. Habla de la cuarta revolución industrial en curso. ¿Qué significa todo esto, Manini? Bueno, las revoluciones industriales han dado a través del tiempo, estamos en la revolución ahora digital, que viene a ser la cuarta, ¿no? Arranca con la primera, la del vapor, la sucesiva, la industrial. Esta es la digital. Tenemos que estar inmersos, digamos,
acompasar, acompañar los tiempos. Nosotros nos estamos quedando lejos atrás, no hay innovación, no hay investigación. El Uruguay tiene que adoptar todos los más modernos métodos, las más modernas políticas para estar acompañando el mundo que marcha y que no nos espera. El mundo no nos espera. Nosotros lo que decimos es de que en el Uruguay, para generar empleo, el Estado, primero que nada, como bien leyó ahí, respetamos a la iniciativa privada, respetamos la propiedad privada, pero nosotros tenemos que generar condiciones para que esa iniciativa no sea asfixiada. Hoy hay un Estado demasiado pesado que asfixia esa iniciativa privada. Tenemos que alivianar el peso del Estado. La izquierda dice, y cuando digo la izquierda, su candidato a la presidencia, Daniel Martínez, hace un rato, nada más en esta misma mesa, decía que la carga fiscal, la carga impositiva, está en un término, digamos, estabilizado con otros países. Lo que pasa es que, vamos a entender, todo se maquilla, ¿no? Decía un conocido actor político que los números no mienten, pero mienten los que hacen los números. La carga impositiva se dice, no, acá en el Uruguay es el 30%, cuando en Finlandia es el 43%. Pero hay que agregarle a la carga impositiva todo el componente que va en el precio del combustible, lo que va en el precio de la energía eléctrica, los costos mayores que tiene cualquier empresario o productor uruguayo, que también viene a ser indirectamente carga impositiva, porque en definitiva es recaudación del Estado que hace más pesado o que impide bajar las tarifas cuando de otra forma se podrían bajar. Nosotros lo que creemos, lo que vemos claramente, ¿por qué un empresario hoy cierra aquí y abre en Paraguay? ¿Por qué empresas extranjeras no vienen acá a no ser que le den el oro y el moro como a UPM? ¿Por qué ocurre eso? ¿Será porque aquí estamos bárbaros con cargas impositivas más bajas, porque todo está bien, como dicen del gobierno, como dice el candidato? Yo creo que acá no se puede ignorar la realidad, se está ignorando la realidad. Cuando en este programa se habla de política fiscal y dice la corrección del déficit fiscal y su tendencia crítica actual mediante la reducción gradual y selectiva del gasto público, la pregunta es, con un déficit fiscal de 4.8, 4.9. Reducir el gasto público, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo usted reduciría el gasto público más allá de la corrección del déficit fiscal, que es la consecuencia de ello? Bueno, acá hay un estudio, hay distintos estudios, hay uno del BID de hace unos meses que habla de que acá hay como cerca de un 3.7 del PBI de mal gasto, por el exceso de los plazos de las obras públicas, por los sobrecostos de las obras públicas, menciona la palabra corrupción y también dice que hay exceso de funcionarios. Nosotros lo que proponemos es hacer una auditoría integral de gestión de todo el Estado, que determine qué áreas están duplicadas, qué áreas tienen exceso de funcionarios, qué áreas están malgastando los dineros públicos. Acá han habido reparticiones que han hecho inversiones millonarias en informatización, reparticiones estatales, y luego de terminar ese proceso con gastos significativos, sigue manteniendo la misma cantidad de funcionarios que tenían antes. Es decir, que indudablemente hay tela para cortar, hay tela para alivianar, hay cargos gerenciales, hay empresas públicas que tienen centenares de gerentes, hay hay asesores que nadie sabe ni qué asesoran, hay directorios que tienen 5 directores que pueden funcionar tal vez con 3. Nosotros tenemos que estudiar profundamente, sin que esto signifique retirar el Estado de donde tiene que estar, pero nosotros creemos que se puede alivianar el costo del Estado tremendamente, empezando por gastar bien los dineros públicos. Acá hemos visto compras de decenas de millones de dólares de cosas que no se usan, que se dejaron ahí herrumbrar. Bien, ahora cuando usted habla de corrupción, ¿usted hace una valoración precisa de hechos de corrupción en estos 15 años del gobierno del Frente Amplio? Mire, yo creo que cada vez que se habilitó una investigadora, se encontraron casos de corrupción evidentes. Y después no se habilitaron investigadoras a nivel parlamentario en varios casos. Yo creo que es evidente. Bueno, había mayorías parlamentarias. Bueno, exactamente. Yo creo
yo percibo de que hay mucha corrupción y creo que lo que hay que hacer para recuperar la confianza de la gente en el sistema político, hay que ir a fondo, investigar todo el manejo que se ha hecho de los dineros públicos en estos años. ¿Algún caso concreto, por ejemplo, Mandini? Bueno, hemos visto lo que aparece, yo qué sé, en ACE, en la asignación de determinados recursos. Cada vez que se investiga algo, se entra por una línea, se llega a casos de corrupción claros. Hay muchos casos y creo que es necesario, imprescindible hacer una auditoría contable en todas las reparticiones del Estado y mostrar la realidad del Estado que se va a entregar el 1 de marzo del año 2020. Mostrarlo claramente. ¿Qué usos se hicieron de los dineros en estos años? Las licitaciones, las obras públicas, los sobrecostos a qué han obedecido. Cabildo Abierto está dispuesto a ir a fondo con ese tema y lo que es evidente que todos perciben que Cabildo Abierto va a realizar lo que dice que va a hacer. Y eso creo que pone nerviosos a muchos. En materia de seguridad, voy a citar algunas frases que he marcado, ¿no? Homicidios, casi el 50% de los mismos son por ajuste de cuenta. Habla del sistema carcelario, habla de una universidad del delito vinculado al sistema carcelario, ni que hablar que sabemos, si estos son datos oficiales, que hay un 70% de reincidentes, que es gente que evidentemente se quiere reinsertar o cumple la pena para reinsertarse en la sociedad y reincide. También habla de la ley de convivencia y protección ciudadana. Acá marca 4 puntos: policía y gestión del Ministerio del Interior, normativa legal que afecte a la seguridad, cárceles y combate al narcotráfico. Nosotros decimos que para cambiar el viento que hoy se percibe en materia de delincuencia, hay que actuar, primero que nada, con firmeza. Estar dispuesto a ejercer la autoridad que confiere la Constitución de la República al presidente, al Poder Ejecutivo elegido democráticamente. Hay que estar dispuesto a ejercer la autoridad, a actuar con firmeza. Y decimos que hay que abordar el problema de la inseguridad desde 4 ángulos diferentes, simultáneos y urgentes. Acá cada día que pasa hay 1 o 2 uruguayos asesinados estadísticamente, hay cientos de uruguayos agredidos, robados, lastimados. Creemos que hay que actuar en forma urgente. Por eso decimos una ley de convivencia, una ley de urgente consideración, que hay discusiones por otro lado, y que aborde esos 4 temas: policía, justicia, cárceles y combate al narcotráfico. Incorpora, o mejor dicho, establece incorporar instructores inclusive en situación de retiro. Eso se refiere a reorganizar el Instituto Policial. Sí. Nosotros cuando el primer capítulo que hablamos de policía, decimos que la policía hoy tiene recursos humanos y recursos materiales como nunca ha tenido en su historia, pero lo que tiene es una pésima gestión. A la policía hay que darle, primero que nada, una mejor organización. Hoy está alejada del vecino, hay que volver a poner a la policía cerca del vecino. Las comisarías de barrio, las comisarías de campaña han sido prácticamente que anuladas, tienen 1 o 2 policías atendiendo que no tienen posibilidades de reaccionar ante una denuncia más que tomar la denuncia. Han alejado a la policía de la población. Hay que organizarla y llevarla de vuelta cerca de la población. Hay que darle a la policía instancias de entrenamiento, y a eso se refiere esto. Tiene la policía que estar entrenada, tener periódicamente la posibilidad de hacer tiro y distintos tipos de entrenamiento que le permitan actuar con eficacia y con eficiencia. Pero sobre todo la policía tiene que tener respaldo legal para poder actuar, hacerse respetar, que es lo que se ha perdido, el respeto a la policía en estos años. El principal asesor en materia de seguridad del candidato del Frente Amplio, que además ya ha dicho que sería su ministro del Interior en caso de ser electo presidente, Gustavo Leal, dijo: hay gente que me dice que tiene miedo. Y hablando de eso y de lo que ha sido el aumento exponencial del delito, como lo hablábamos hoy también con Martínez, incluso con lo que ha sido el aumento de inversión en materia de seguridad, no solo de salarios de los funcionarios policiales, de mayor funcionarios policiales, de equipamiento, es decir, no solo la indumentaria, sino armamento, etcétera, etcétera, ha crecido en forma exponencial. Sin embargo,
Sin embargo, usted ha dicho que no va a acompañar la reforma que impulsó originalmente, pero que hoy los partidos políticos nadie se niega a ensobrar, de Vivir sin Miedo del doctor Jorge Larrañaga. Por ejemplo, allí se establece, para decirlo rápidamente, se habilita lo que es ingresar a los hogares en horario nocturno, también que las personas que cometan delitos graves cumplan plenamente la pena al 100% sin salidas transitorias. Usted habla, hemos leído por acá, que cumplan el 50% el 50% de la pena sin salidas transitorias y también la intervención de los militares. Sin embargo, usted ha dicho, yo no estoy de acuerdo con esta reforma constitucional. ¿Por qué? Yo básicamente no estoy de acuerdo con la creación de una Guardia Nacional a partir de militares. Creo que esa no es la solución. Hoy existe la Guardia Nacional, de hecho, que es la republicana con jurisdicción nacional, tiene recursos más que suficientes. Creemos que lo que hay que darle a esa Guardia una buena gestión, hay que restablecerle el respaldo, la disciplina, el entrenamiento que tiene que tener, y esa es de hecho la Guardia Nacional. ¿Usted cree que, por ejemplo, el militar, el agente militar, no está preparado para cumplir esa tarea? Yo creo que son profesiones diferentes, actúan en forma diferente. Acá se está creando una Guardia Nacional dependiente de un ministerio, cuando hay otra, de hecho, hoy, dependiente de otro ministerio. Se está creando un problema que nadie lo ha valorado en su dimensión. Nosotros creemos que los militares tienen que dar un apoyo sustancial al tema de la inseguridad, pero actuando como Fuerzas Armadas, no como policía. En ese cuerpo, en esa Guardia Nacional, usted va a tener necesariamente un general, coroneles, teniente coroneles, capitanes, tiene que tener toda la escalera. Gente que ha estado toda su vida preparándose para una cosa y ahora le dice, no, usted no va a ser más militar, va a ser policía. ¿Me permite la Creemos que se está generando algo que nadie lo valoró en su real dimensión. Me permite la interrupción para compartirlo con usted. Sin embargo, escuchándolo a usted, a mí me viene a la mente que cientos de uruguayos, por no decir miles de uruguayos militares, han cumplido exitosamente, incluso con calificaciones muy importantes de Naciones Unidas, misiones de paz en distintos países. Bueno, pero no fueron a la guerra, fueron justamente a hacer una tarea de contención, de pacificación, de acercamiento con el ciudadano de cada uno de esos países que estaban en guerra o preguerra. Yo, con todo respeto, creo que hay un error de concepto. Por eso lo quiero compartir con usted. Naciones Unidas tiene en sus misiones, por ejemplo en el Congo, un componente militar y un componente policial. Hay policías uruguayos que han ido también. Eso quiere decir que para Naciones Unidas son dos tareas diferentes. El componente militar tiene que brindar seguridad actuando como militares. Yo, siendo comandante, tengo responsabilidades sobre lo que se está haciendo en el Congo, tengo que la parte logística y todo depende del comando acá de Uruguay. Las fuerzas nuestras, en los años que yo estuve, pero permanentemente, han tenido enfrentamientos donde han tenido que utilizar morteros, han tenido que actuar militarmente, no como policía, militares. No han ido a las ciudades a patrullar para que no haya robos o para pedirle la cédula o para lo que fuera. No, han ido como militares, como grupos organizados con sus mandos, y han actuado con toda la potencia de fuego y todo en distintos operativos. Eso sí, muy exitoso, como usted dice, que han merecido las felicitaciones de Naciones Unidas, pero no van a cumplir funciones policiales a las misiones de paz. El que piensa eso está equivocado. Van como militares. Por algo Naciones Unidas también tiene un componente policial en esas misiones. Entonces, decir que los militares actúan como policía no es así. Yo voy a aclarar el concepto. Pero yo quiero dejar algo bien claro. Sí, mire que yo creo también quiero dejar clara mi pregunta. Yo creo que los militares tienen un papel importantísimo en la seguridad, pero actuando como Fuerzas Armadas. Por ejemplo, desplegándose en la frontera, que hay una ley aprobada y hace 11 meses que no se la reglamenta, no se lleva a los militares a la frontera. Limitando la porosidad de la frontera uruguaya, se le da una contribución tremenda al accionar del Ministerio del Interior. Y hoy, por alguna razón, no se la pone a las Fuerzas Armadas en la frontera. Nosotros creemos que, aparte, nosotros mismos en esa propuesta, usted capaz que me lo va a leer más adelante, proponemos una cárcel de alta seguridad operada
por militares. Esa es una contribución importantísima, una cárcel donde estén los narcotraficantes, que no se fuguen más los moravitos como Perico por su casa desde la cárcel central, que estén en una cárcel de alta seguridad los narcotraficantes y los pesos pesados del delito, los que hoy manejan bandas de adentro de la cárcel y pudren a todo el resto. Eso tienen que estar en una cárcel militar. ¿Militar por qué? Porque relevan todos los efectivos cada 15 días, cada 30 días y se evitan un montón de presiones que hoy ocurren dentro de las cárceles. Bien, no se lo voy a preguntar entonces, porque ya lo dijo, pero sí se lo voy a cambiar por una pregunta. Después de haberlo escuchado atentamente y con la convicción que usted habla sobre el tema de la seguridad. Antes sí quiero aclarar que yo me refería que en esas misiones de paz, obviamente que van como militares, que cumplen tareas específicamente militares, pero también hay tareas de convivencia con los ciudadanos civiles de esos países. Eso ocurre en tiempo de paz acá en el Uruguay. Hay permanentemente intercambio entre los militares y la sociedad civil, colaboración con las intendencias, claro, en determinadas cosas. Por eso me refiero cuando uno dice, no, el militar es absolutamente algo totalmente diferente y no está adaptado, digamos, a la tarea policial. Pero le cambiaba la pregunta de esa cárcel especializada, dirigida y estricta, de alta seguridad para narcotraficantes, por ejemplo. Usted, si mañana no le toca ser presidente de la República, ¿usted aceptaría ser ministro del Interior, por ejemplo? No lo tenemos planteado hoy, no lo hemos planteado. Pensamos que nosotros vamos a ser los que vamos a ofrecer los ministerios a otros partidos porque pensamos estar en la presidencia de la República. No lo hemos pensado, pero por supuesto que nosotros vamos a ser siempre parte de la solución a los problemas de la gente. Bien, en materia de educación hay muchísimo que tendremos tiempo para conversar en otra oportunidad, pero sí resalté, entre otros temas, la creación de 2 nuevos liceos militares en la zona oeste y este de nuestro país. Sí, y me quedo con el este. Bueno, hoy hay 2 liceos militares, aunque el del norte, el de Tacuarembó, funciona formalmente como anexo del de Montevideo, pero en realidad son 2 liceos militares. Cuando abrimos ese liceo militar hace 2 años, llamamos a los primeros alumnos que ingresaron, se presentaron 5 veces más del cupo que había. La demanda que hay por ese tipo de liceos es tremenda. Fue muy duro decirles a la mayoría de los que se presentaron, usted no tiene cupo. Aprobó muy bien, pero no tiene cupo. Entonces creemos que hay una demanda realmente de ese tipo de institutos que han demostrado ser de lo mejor a nivel de enseñanza en nuestro país. Entonces decimos, hay uno en el norte, otro en el sur, vamos a hacer 2 más, uno en el este y otro en el oeste. No tenemos el lugar todavía decidido, si somos gobierno, de dónde lo vamos a impulsar. ¿Y si no es gobierno, igual lo propondrían? Sí, por supuesto. Bien. Quiero ir a una pregunta final, pero obviamente que es muy global, abarcativo. Antes le quiero preguntar, para que me responda, porque no lo quiero dejar colgado, ¿por qué Cabildo Abierto está en contra de la política de género? Vamos a diferenciar bien las cosas. Nosotros, en cuanto a la igualdad del hombre y de la mujer, somos totalmente defensores y creemos que hay que dar igualdad de oportunidades, igualdad de tratamiento en todo. En esa discusión nosotros no tenemos nada que decir. Creemos que el hombre y la mujer tienen que ser tratados en situaciones de equidad como corresponde. La ideología de género, que no es la política de género, la ideología de género, conjunto de ideas que se utiliza con un fin político, yo creo que es negativa, es nefasta para el Uruguay como para cualquier país. Una ideología que impone el odio a veces por una razón de género, del hombre hacia la mujer, mejor dicho, de la mujer hacia el hombre generalmente, genera una fragmentación adicional a las tantas fragmentaciones en las que estamos. Y yo creo que esto obedece a políticas que vienen instrumentadas desde afuera. Uno ve los discursos, uno ve las proclamas en Montevideo, en Buenos Aires, en Santiago, en Madrid, en todo el mundo occidental, y son exactamente la misma, no le falta ni una coma, no difieren en una coma. Entonces, uno cree que esto está orquestado y en definitiva es negativo. Yo creo que acá hay que revalorizar el papel de la familia, hay que volver a la unidad. Esto fragmenta y por eso es que estamos en contra. No le puedo contrapreguntar por falta de tiempo, aprovecho para preguntar.
preguntarle, ¿inclusión financiera obligatoria? No, nosotros estamos en contra, vamos a derogar la ley y vamos a establecer la inclusión financiera voluntaria. Bien, finalmente, y esta es la abarcativa, llega el resultado del 27 de noviembre, se conoce la representación parlamentaria, se conoce quiénes son, como hoy todo lo indica, las dos personas que van al balotaje. ¿Cómo se imagina usted la organización del momento de la primera vuelta a la segunda vuelta y en caso de que finalmente el último domingo de noviembre se dé un triunfo de la oposición? Como ya se ha dicho, la conformación de un bloque opositor para hacer un cogobierno en un parlamento sumamente fraccionado. ¿Cómo ve posicionado allí a Cabildo, siendo gobierno o no gobierno? Hoy las encuestas están indicando que, obviamente, más allá de la votación, va a ser muy difícil que Cabildo Abierto sea gobierno. Yo no lo estoy descartando, no lo estoy descalificando, no lo tomen de esa manera, simplemente me guío por las encuestas, pero para que la gente tenga claro hoy, en este último encuentro aquí en Maldonado con usted, al menos nosotros, cuál va a ser ese comportamiento de Cabildo Abierto en ese escenario político que se abre a partir del 1 de marzo del año 1920, del 2020, el año que viene. Yo lo que creo que es claro que el país va a necesitar el concurso de todos. Es irresponsable para un dirigente político hoy dinamitar puentes. Nosotros permanentemente hemos tendido puentes, por el contrario, no hemos contestado ni un agravio de nadie y nos han agraviado, o vaya si nos han agraviado, no hemos contestado porque nosotros estamos convencidos que el 1 de marzo del 2020 el país va a precisar a todos. No puede seguir existiendo una parte del país poniéndole palos en la rueda a la otra parte porque el país se está hundiendo todos juntos. Esto es como un barco que se está hundiendo. Hay que sacarlo adelante todo o nos hundimos todos. Entonces nosotros vamos a ser siempre parte de la solución. Nosotros nos proclamamos artiguistas. Lo primero que significa ser artiguista es interpretar el sentimiento de la gente. La gente hoy quiere cambiar. Cabildo Abierto va a estar por el cambio. Va a estar por el cambio y va a ser parte de la solución cuando se trate de aportar soluciones a los problemas de la gente. Jamás vamos a entrar en la mezquindad de poner un palo en la rueda porque la idea la tuvo fulano o mengano o porque nuestro sector se beneficia o no se beneficia. Nosotros vamos a ser parte de la solución y el gobierno va a contar con Cabildo Abierto siempre. Pensamos ser nosotros gobierno, pero si no fuéramos el gobierno que sea, nosotros vamos a actuar desde lo patriótico. Y lo patriótico hoy dice que este país, si no lo sacamos entre todos, se nos hunde, se nos va de las manos. Estamos pasados 2 minutos, la hora cero. General Guido Manini Ríos, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nosotros, aquí en Canal 11 y por supuesto a la audiencia de Punta Política y todo Maldonado. Gracias a ustedes. La mejor de las suertes para el 27 de octubre. Amigos, el reencuentro es el próximo viernes. Entre otros, estará el expresidente José Mujica y el intendente de Maldonado, Enrique Antilla. También habrá otros invitados. Este programa, por supuesto, ustedes lo pueden volver a ver a partir de las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, esta Punta Política. Y por supuesto que tengan un muy buen fin de semana y el reencuentro, les reitero, minutos después de las 21:30, hoy la tanda publicitaria política evidentemente corre los horarios, nuestros invitados muy amablemente tienen que esperar un ratito más, nosotros también, ustedes también. Bien, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches y que pasen muy bien.